Y empezamos un nuevo en modo podcast. Y como siempre, con una reflexión. Antiguamente se decía que la sociedad en un futuro se iba a volver estúpida, tonta. Y incluso, aunque ustedes no me lo crean, con el pasar de la historia fue con los libros primero, después con la televisión, después con los teléfonos celulares, las redes sociales y hoy día con la IA. Y es que es fácil echarle la culpa a las herramientas que van apareciendo a lo largo de la historia. Pero el que la sociedad o nosotros nos vayamos poniendo tontos no tiene que ver con las herramientas. De hecho, las herramientas salen de la creación del hombre, por lo tanto, tan tontos no somos. El problema es qué nos pasa a nosotros cuando usamos estas herramientas. Pero esto es responsabilidad de cada uno. No le podemos echar la culpa a otra cosa. Lo que leemos no lo entendemos, ni lo comprendemos. Y cuando estamos conversando con alguien, no sabemos si esta persona nos está poniendo atención o está revisando el teléfono. Cada día sentimos que a esta sociedad le falta más atención con lo que pasa a su alrededor. Y es que se nos olvida que tenemos que ejercitar algo, uno de los músculos más importantes de nuestro cuerpo, el cerebro. Porque cuando dejamos que las personas que sí lo usan tomen las decisiones de lo que pasa en la historia, eso es muy peligroso. Así que lea, escuche, comprenda y retenga la información. Y no le sigamos echando la culpa a cada herramienta que salga en el futuro. Y empezamos un nuevo en modo podcast. Hoy nos toca hablar de historia. Y me gusta eso porque para una persona que se especializó como yo en emprendimiento e innovación, entiende también que la historia del emprendimiento no viene hoy solo de la innovación, de las startups y de otras cosas que hoy vemos con la tecnología y la IA, sino que también viene de la historia de muchas personas que nacieron con el comercio. Y hoy día vamos a hablar de eso, de la historia del comercio de nuestra comuna de Rancagua y cómo algunas familias que empezaron a impulsarlo se convirtieron en parte de esta historia. Hoy con nosotros para hablar de eso, de su historia y de lo que están haciendo hoy día, está José Manuel Martínez, más conocido como El Cote. Bienvenido a En Modo Podcast. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad que me están dando. No, te agradezco que hayas venido porque era algo que quería hacer hace tiempo, poder hablar del comercio, de la historia, porque de ahí nacen también muchas de las cosas y de los consejos que uno le puede dar a los hoy emprendedores, que hacen muchas cosas que algunos creen que se las saben todas, pero hay otras personas que han pasado por mucho a lo largo de la historia de este país y eso pasa con la familia de ustedes. Y para empezar a hablar de eso y muchas otras cosas, primero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es el Cote Martínez en un minuto? Bueno, yo, la verdad que, ¿cómo me describiría yo? Un padre de familia, que tengo una señora maravillosa, 5 hijos y todos me consideran que soy trabajólico. Pero lo que más agradezco, los principios y el orgullo de los padres que tuve. Eso la verdad que a mí es lo que más me gusta. Y me gusta crear cosas, inventar cosas, ayudar, porque la verdad que uno nunca termina de aprender. Todos los días que uno se levanta, aprende una lección nueva o algo nuevo.
Y lo que me ha enseñado la vida es que hay que ser constante si uno quiere lograr algo. Y los principios son lo principal. Tal cual. Como a la antigua, la palabra que valga, no el papel. Tal cual, Sí. qué bonito eso último. Y cuando hablas de tus padres te emociona, se nota ese cambio incluso en el tono de la voz, y es porque ellos, se puede decir, estas raíces son las que forman un poco lo que es esta historia de la familia Martínez, de cómo empieza el comercio, pero empieza, por lo que yo estuve escuchando en otra entrevista, desde Valdivia y se vienen acá a la comuna y a la región de O'Higgins. ¿Cómo fue eso para ti como niño? ¿Cómo fue esa historia? Mira, bueno, en realidad parte un poco antes, en el año 51 salió un barco de Barcelona llamado Cabo Esperanza. Y en ese llegó mi padre y mi madre. Que, bueno, la historia viene de antes, pero... Ellos hay eran parte- españoles. Mi padre era chileno, pero hijo de españoles que llegaron en el 28, 30 y algo, por ahí. Pero mis padres, ya casados, llegaron a Chile en el 51 en este barco que te mencioné, a Buenos Aires. Y llegaron a Valdivia en el año 51. Y en el año 59, mi madre, porque allá en Valdivia la verdad que vivían en la orilla del río Calle Calle, era una casa que no había luz, no había agua, todo era manual. Mi madre hacía mantequilla para ir al pueblo, había que cruzar en un bote a remo para llegar al pueblo que era Valdivia. Y vendía esa mantequilla. Y vendía esa mantequilla. Y aparte le ayudaba en los labores del campo a mi abuelo junto con mi papá, que era bien divertida, podríamos estar hablando ahora de eso. Pero gracias a Dios se vinieron en el 59 a Rancagua, que lo divertido que no fue por supermercado, Ya. sino que él llegó a cargo de Copeval, De que hoy día es una Copeval. empresa que vende insumos agrícolas, cosas así. Pero en ese tiempo Copeval era como una lechera. Ya. Y él llegó a cargo de Copeval. Y después, con los años, en el 60 o 61, migró a los almacenes con un tío. Ya. Y en el 62, bueno, fue el terremoto de Valdivia y mis padres todavía tenían su casa allá, de la cual nacieron 5 hermanos. 5. Yo puedo decir 4, porque mi hermana mayor dice que ahora es menor mía. Entonces, Ya. tengo que decir, fueron 5, pero en realidad fueron 4. Ya. Entonces, la verdad es que partió con el almacén con mi tío. Ya. Y mi tío volvió a Un España. pequeño almacén. Un pequeño almacén que estaba en Astorga con Independencia. Y la verdad que mi tío decidió volverse a España. Y mi padre le dijo, o sea, perdón, mi tío le dijo a mi padre, te dejo el almacén a cargo y tú me vas mandando los informes. En ese tiempo era pura carta. Y mi padre le dijo, no, si me lo dejas me lo vendes. Y mi tío se lo vendió a mi padre y ahí nació Supermercado Independencia. ¿Cómo marcó todo se puede decir que fue algo súper de esfuerzo, personas de esfuerzo, estos padres que venían de un mundo totalmente distinto al que ustedes hoy han forjado con ellos? ¿Cómo fue de niño vivir eso, ese cambio? Porque me imagino que fue un negocio familiar y a todos les tocaba hacer de todo. O sea, fue bien entretenido, diría yo, porque si hay algo que uno agradece es que a uno le empiecen a enseñar de chico y a esforzarse de chico. Porque nosotros, cuando nos cambiamos a Independencia, a lo que era el primer supermercado con pasillo, porque partieron en un almacén. Y después, cuando mi padre fue invitado por IBM, volvió con la idea de El los pasillos, supermercado, claro. supermercado, junto a otros supermercados que también partieron o habían en Rancagua de familias conocidas. Con Pero- experiencia ahí, y- lógicamente había. La casa nuestra quedaba en la calle Cuevas y partimos al colegio que estudiábamos en el Instituto Higgins algunos y mi hermana las monjas que quedaba en la esquina. Entonces era como entretenido porque depende de las notas, era el trabajo que te tocaba. Entonces, normalmente el peor era barrer la vereda, o sea, yo Ya, sé barrer al perfecto. tiro. Sé barrer perfecto. Algo me han contado por ahí atrás el director de que era como medio desordenado en el colegio. Dice, pero Dicen. yo ahora cuando me preguntan
los jóvenes, ¿tú eres el Cote Martínez? Sí, todo lo que te han dicho es verdad. Para evitarme entrar en polémica, pero la mitad era mi hermano y la otra mitad era mía. Pero como yo era el menor, siempre me echaban la culpa a mí. Pero bueno. ¿Y cuáles fueron las primeras tareas en esta, tratar de inculcar el trabajo desde niño en lo que era el negocio familiar? Lo que pasa es que mi padre, aparte del supermercado, él le gustaba mucho buscar cosas nuevas y tuvo los casinos de Subel y Caletones cuando era la Bread Company. Y él iba a dejar la mercadería y un tío que era un hermano de mi mamá, él estaba a cargo arriba. Y aparte estaba el supermercado, que mi mamá manejaba todo lo que era la cristalería, todo lo que era la perfumería, y había cosas que ni en Santiago habían, porque ella, la verdad que tenía un gusto maravilloso. Entonces mi padre, como su profesor era contador, los números los llevaba perfectos. Y pasaron los años, fuimos creciendo con el supermercado, y mi padre abrió una agencia de viaje. Ah, también. Porque él siempre le gustaba, ya estamos hablando en la época de los aviones, entonces le gustaba ir a España. Y abrió su agencia de viaje con Avianca. Ah, mira. Y para que vean lo innovador que era y lo visionario que eran mis padres, gracias a mi abuela Alfonsa, que también se vino, porque mi papá era trabajar, trabajar, trabajar. Yo, como era el más pequeño, convivía más con mi abuela, porque yo pasaba trabajando, y cuando estaba desocupado, a trabajar también. Y comprar un triciclo, que hoy día se le llama delivery. Ya. En ese momento era un triciclo a pedales, y si uno tenía buenas notas, te daba la oportunidad de ir en los triciclos a repartir los pedidos. Ah, eso era como lo que más les gustaba, Sí. ir en el triciclo. El triciclo y vender aceite en esas bombas con los tambores. Eso era lo máximo que uno podía aspirar. A mí también cuando chica me tocó comprarlo. Ahora cuando uno le cuenta a los hijos esa clase de cosas, como que uno los mira y dice, mamá, y así. Y ese, como que uno tiene el recuerdo antes de que hasta ese tipo de cosas le gustaban a uno, las disfrutaba. ¿Cómo ven hoy día el comercio más allá de todas las cosas que les tocó vivir? ¿Cómo ven ese cambio? Bueno, mis hermanos que eran mayores, el mayor era como bien Mateo para el resto de los hermanos, porque había una gran diferencia, y se fue a España a estudiar a los 17, 18 años. Mi otro hermano Miguel era como súper aventurero, era como mi padre, o sea, se tiraba a hacer las cosas. Después Pedro, que era el que seguía, era como bien innovador, siempre andaba con la última tecnología. Ah, ya. Entonces, Eran una buena combinación entre todos. perfecto. Después venía mi hermana, que le ayudaba más a mi mamá, y después yo, como el más pequeño, era como el goma que tenía que partir y hacerle caso a todo. Entonces aprendí mucho de ellos, porque la verdad que me tocó en la bodega, me tocó ir a Santiago a buscar mercadería, porque en ese tiempo se manejaba en grandes stock de mercadería en las bodegas, porque no hay la logística que existe hoy día en los supermercados, Sí. ni el sistema computacional, era toda lápiz y papel, como a la antigua. Entonces, estar en el centro era como lindo, porque todos los rancagüinos antiguos, como lo recuerdan, era una calle. Y uno se dejaba una bicicleta en la calle, pues salía a jugar, Todavía estaba la bicicleta ahí. la bicicleta estaba ahí. Hoy día, desgraciadamente, no estaría. ¿Y cuál fue el primer negocio ya que se instala José Manuel Martínez? ¿Cuál fue como lo primero ya? Más allá de los negocios familiares, más allá de los negocios que hacen los papás, pero ¿cuál fue tu primera idea de yo quiero hacer esto? Bueno, yo partí y me pegué buenos porrazos porque Como todo el mundo. me vi como entre enojado porque era joven y creía que me la sabía todo, como todo joven, y me fui a trabajar al sur, a la hacienda Rupanco, Ya. y me fui a trabajar a la parte forestal. Entonces me da risa porque eran 2.800 trabajadores y yo era más bajo en el 2007, pero era regalón del directorio. Entonces me tocaban dos cosas, ver la parte forestal que no sabía, con suerte conocía un sauce, entonces me tocaba cubicar los montes, que eran los metros cúbicos de madera. Ya. Yo no tenía idea, entonces le preguntaba a mis compañeros de trabajo cómo se hacía.
Fue como bien divertido. Porque de ahí, de la hacienda Romanco, que estuve un tiempo, entre ellos me tocó, era de un jeque árabe esta hacienda, y yo le entrenaba a los perros galgos. Entonces, cada vez que venía, me tocaba ir con él, con los perros galgos. Y después me fui a un campo a Puerto Vara, pero con vacas. Con vaca. Pero tenían que ser vacas de raza y de crianza. Y la verdad es que yo sabía que las vacas tenían 4 patas, nada más. Entonces, aprendí mucho porque era todo caballo. Y yo a caballo, nada. Entonces los primeros meses fueron puro sufrir. Y todos los días llovía. Y aprendí mucho de la gente de campo que es tan linda, es tan cariñosa y agradecida, que después te voy a contar la historia cuando ya me casé después de lo que pasó, que me enseñaron muchas cosas de la vida. Después me tocaron ver partos de vaca chica. En mi vida había sido nada, me tocaron sacar por lo menos unas 200 terneros. Entonces, ese fue mi primer como incursión por fuera. Hasta el año 95 que mi padre me llama y me dice, Jote, déjate andar por el mundo y vuelve porque te necesitamos acá. Y volví a Supermercado de Independencia, con los cuales ya había salido recreo, que ya había partido, y en ese momento estaban empezando a construir Plaza América, que queda en Avenida Einstein, y los 2 locales que están en el rodoviario. Bueno, y Plaza América, la verdad es que ha sido algo que lo han agradecido muchos emprendedores y empresarios del sector. La semana pasada tuvimos a Mercy acá y cuando le contamos que ibas a venir, para ella ha sido como una nueva oportunidad en su vida. Y cuando hablaba de Plaza América, para ella era su casa. Es que Y Mercy, muchos sienten eso. ¿Cómo fue hoy que Plaza América esté instalado ya? Que costó al principio, hay que decirlo, costó llevar a la gente que se acostumbrara, pero hoy día vemos que hay de todo, que la gente está acostumbrada a ir para allá, que encuentra muchas cosas y que no solamente es el tema de ir a comprar el comercio, sino que puede encontrar distintos tipos de servicios, empresas, incluso uno no estaba acostumbrado a encontrar hasta clínicas en un lugar como este, acá en la región. bueno, Plaza América la verdad que partió de mi padre, en el año 95 se inauguró. Y en la construcción hizo un hoyo gigante, el primer subterráneo que existió en un supermercado. Y lo divertido que pusimos afuera una publicidad, aquí nos está construyendo una central nuclear. Y Sí. todo el mundo miraba, ¿qué están haciendo acá? Bueno, nació Plaza América el año 95, y desgraciadamente el 2003 se murió nuestro padre. Y ya estaban llegando estas grandes cadenas que es Líder, Jumbo y otras más, Unemar. Entonces, mi padre antes de fallecer tomó la decisión, salgámonos del negocio y vámonos al negocio inmobiliario, que fue un cambio brusco, desgraciadamente él no lo alcanzó a ver. Y lo vivimos con mis otros hermanos que estábamos en Chile, que era Miguel, Felipe y Pedro, que estaban acá, y nos fuimos al rubro inmobiliario. Y empezamos a incursionar en el rubro inmobiliario, y éramos como bien guasitos, como la sociedad de los hermanos, y no salir de ahí. Hasta que en el 2007, bueno, como todo hermano, algunos se independizaron, dijeron nos vamos para nuestra parte, y esta sociedad se desarmó en parte, pero seguimos varios hermanos juntos y empezamos a emprender esta aventura, porque la verdad era una aventura llevar este mall en Rancagua, que al principio era un home center, un doggy y un supermercado líder. Y partimos con esta plaza de comida que hoy día se está remodelando y nos empezaron a ofrecer hacer una cosa en Rancagua, que fue el año 2007 o 2008. Y llega un fondo de inversiones a hablar con un guaso que era realmente no tenía la visión de mí, o sea, no le llegaban ni a los talones a mi papá, pero sí las ganas y el empeño no me lo quitaba nadie. Y la verdad es que uno tiene miedo, pero
lo sabe simular harto. Y partí, Está buena esa frase. porque es verdad, sí. La verdad es que llegó Bigger, una cadena nueva, y me dice quiero construir un Bigger. Y sale Imperial bajo el alero Sodimac, el primer Imperial en Chile, bajo el alero Sodimac, que era un Imperial en Rancagua. Y fuimos a los bancos a tocar la puerta. Señores, tenemos harta ganas de hacer esto, pero nos falta Faltan los apoyo de recursos. ustedes. Y gracias a Dios tuvimos los recursos de apoyo de ellos. Y empezamos a construir este Bigger y este Imperial que están en la carretera con República de Chile. Y en ese entonces, en ese intertanto, llega un fondo de inversiones grande y uno como buen vaso desconfía de estos fondos de inversiones grandes. Y me ofrecen comprar parte de Plaza América. Y uno tenía en mi cabeza un número, pero empezaron a llegar la oferta, para allá, para acá, que sociedad. Y yo con la disyuntiva era el... A mi uno padre le era el- cuesta soltar igual. No, fue como súper complicado. Estaba como, lo cuenta el de Benedictino, que se fue a la vuelta a la manzana y volvió a abrazar. Bueno, fue una cosa parecida porque yo hablé con mis hermanos y cuando les dije los valores o lo que me estaban ofreciendo, me dijeron, vos estás loco, anda al tiro. Entonces, ahí me recuerdo cuando él cuenta esa historia, volví y le dije ya, pero súper desconfiado porque era un mundo nuevo asociarse con alguien. Y nos asociamos. Y empezó a crecer este Plaza América. Y justo Empezó a nos tomar salió, vida propia. sí, y no leí la letra chica, que yo seguía incluido con Plaza América siempre, de por vida, con el porcentaje que teníamos nosotros. Esa letra chica nunca la leí, pero con harto cariño lo hago. Y nos salió otra oportunidad que fue después de 2010, que hubo este tremendo terremoto, un Sodimac que está en la avenida Coque con la Alameda. Y detrás de eso sale Walmart con su formato central mayorista, que es un formato que es todo al por mayor para los comerciantes, que de hecho una persona particular no puede ir a comprar, solo comerciantes. Y me tocó negociar con don Gonzalo Vial para comprarle su primer terminal. Me quedé de negociar lo que es con AgroSuper, fue terrorífico porque o sea, yo le pedía por favor, sé que me van a ahorcar, pero que sea con cariño. Ya. Bueno, logramos llegar a un acuerdo y se compró. Y se empezó a construir esto. Y como que le perdí el miedo A negociar, a no, avanzar. a los bancos, primero que nada. Ya. ¿Ah? Y eso es harto decir porque todo emprendedor, todo negociante le tiene miedo al banco. Pero es que nos pasaron varias cosas curiosas, porque justo con esta tremenda ampliación vino este fondo de inversión y nos pagó la sociedad por Plaza América. Y el Bigger, el Imperial, lo inauguramos y a los 2 meses llegó otro fondo de inversión y nos compró el Bigger y Plaza América. O sea, y- que hay que perder el miedo con esas cosas. Tú aconsejarías Es que- que hay que perder el miedo porque cuando uno tiene un negocio, cuando uno está haciendo algo, como que le da miedo perderlo. o sea, Pero es le toma una cariño forma porque- de ir avanzando o sea, también. lo que pasa es que todo el mundo cree que estos negocios es construirlo y ganar plata. No, no están así. Porque son Vienen años, tiempos malos son también, años de ver el lugar, juntar la plata para construirlo con todos los errores que uno comete en construcción, porque si hay algo que yo he aprendido en mi vida, que no hay ninguna construcción que termine como uno quiere que termine. Y bueno, con todo eso de las veces y todo esto, lo que aprendí, que si uno va a hacer algo que no es el experto uno, porque en el supermercado la verdad que aprendí mucho con mis padres, porque me crié prácticamente arriba de un carro. Pasé por la bodega, repuso, reponedora, Todos los administrador, puestos habidos todos los por puestos haber. habidos por haber. Pero yo dije, me salió una oportunidad de construir edificios en Perú. Yo dije, También. departamentos Perú, departamentos aparte, sabes que tienen camas, veladores y piezas, no sé más. Y nos juntamos un grupo que fue bien simpático, como 6 amigos, que hasta el día de hoy somos amigos, y nos fuimos a Perú con un experto
en departamento. Y construimos como 4 edificios y nos fue súper bien. Qué bueno. Incluso en Lima, una de las anécdotas que ahí uno aprende de ir con gente que sabe más que uno de los famosos apartamentos pilotos. En Lima no existían. Colocaban una foto Sí. y ese era el departamento piloto. Y los vendían en verde y costaba un mundo. Sí, y ellos llegaron haciendo el departamento piloto. Y la verdad que, no puedo decir, fue súper un aprendizaje bien bonito y gracias a Dios nos fue bien, sí, no lo voy a negar. En esta entrevista lo que veo con esta conversación es que tú hablas mucho de la innovación y la visión que Sí. tuvo tu padre, Sí. pero no te das cuenta al conversar esa visión y esas cosas que has hecho tú en la historia de ir avanzando, de ir abriendo camino, es parte de la historia también de nuestra comuna. Y tomándome de eso, ¿cómo ves tú desde el niño que le tocó hacer de todo en el supermercado del papá y hoy día al Plaza América, al edificio en Perú, al innovar con un departamento piloto? ¿Cómo ves tú el comercio? ¿Cómo lo vemos en la comuna tan abandonado? ¿Cómo han ido desapareciendo estas familias emblemáticas y a los que queremos tanto Rancagua nos da pena? ¿Cómo lo ves tú? O sea, a mí me da pena perder, digamos, lo que fue el centro antiguo, que nos juntábamos todos y todos nos conocíamos. Como toda ciudad crece. Pero aparte, desgraciadamente, junto con crecer la ciudad viene la delincuencia y algunas cosas que desgraciadamente las grandes cadenas se han comiendo a los chicos y se va perdiendo eso de los negocios familiares. Porque ahora estas empresas grandes pasan a ser números. Entonces, me toca vivirlo del otro lado ahora, y cuando me toca ir a negociar o conversar con estas grandes empresas para hacerle algo, uno habla con jóvenes mucho menores que uno, pero son empresas que son muchísimos trabajadores. No es como antes que yo me sentaba contigo y te decía, va al negocio, será palabra, palabra y cerraba. Yo, mi padre, me acuerdo con el señor dueño de Corona, que desgraciadamente quebró, haber cerrado contratos de palabra. Y como que a uno no le cabía en la cabeza que no hubiera papel firmado. Y se respetaba la palabra. Que tuve el honor de conocerlo a este caballero, que era muy amigo de mi padre. Y Era tan distinto antes. no, totalmente distinto. Y hoy día, si no hay un papel de por medio con 10.000 cláusulas, no hay nada. Y tiene que Sí. haber abogado y todo, que a Sí. uno le traduzcan No, esos y se la contratos. hacen difícil, porque va a ir a la cláusula 90 y te dice de acuerdo a la 3. Y uno dice, ¿cuál es la 3? Vamos leyendo para atrás. Y como era malo va a leer en el colegio, dice, este castigo por no haber leído en el colegio. ¿Ah? Pero fue entretenido porque, por lo menos a mí, le perdí el miedo de tener socio. Pero sí aprendí que tiene que ser bueno socio. Porque de Perú, anécdota, por ejemplo, Fernando González, el tenista, era socio. Ajá, Y lo conocí como persona, como amigo, no como deportista. Y hasta el día de hoy sigo teniendo amigos que fueron de Perú. Nos juntamos en Santiago, construimos en Santiago varios edificios con esta misma sociedad de Perú. Después nos metimos en comercio con este fondo de inversiones, hicimos la Conde Design. Y todo esto junto con la sociedad familiar de mis hermanos, con los que nos creamos. Entonces, uno va aprendiendo y todos los días algo nuevo. Y a la vez, los hijos de uno van creciendo y si hay algo que no está escrito, es como ser buen padre. Entonces, es súper complicado cuando te hacen preguntas, o se portan mal. Y uno en realidad dice, uno era mucho peor, o sea, entonces, pero yo soy padre ahora, me toca al revés, porque muchos amigos dicen, si tú haces esas cosas y el doble, pero en este caso me toca a mí como papá. es Entonces, distinto. Estar al otro lado. sí. Y lo lindo de ahora ha sido darme cuenta de los hermanos que tengo, la familia que tengo, porque todos han ido incursionando en cosas nuevas. Seguimos en sociedad, no peleamos, gracias a Dios. Mucho, les pregunto,
me dicen, decide tú, o sea, que le tengan confianza a uno es súper lindo. Sí. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, el orgullo más grande mío es cuando ando por alguna parte y gente se me acerca y me dice, mira, ve esa plaza, esa la hizo tu padre. Y uno queda, no tenía idea. O sea, Es que así era el comercio Sí. antiguamente. Lamentablemente, en el modo podcast, el tiempo pasa volando. sí. Y nos quedan pocos segundos ya de tiempo, pero tenemos una tradición. Y, y ahora no podemos dejar de hacerla, sobre todo con una persona que tiene la experiencia, no solo en lo que ha vivido, sino en lo que vio en sus padres, en su familia y lo que ha creado en la región. ¿Cuál sería el consejo que le darías a alguien que tiene una idea de negocio o está empezando a emprender? O sea, si hay que pararse 2, 3 veces, hay que hacerlo. Y si hay que golpear las puertas 20, 21 veces, hay que golpearlas. Porque en el caso mío, para el estallido social, me tocó sacarme el loto en Rancagua, el único supermercado quemado fue uno nuestro. Terrible. Y en Machalí hace poco, otro más. Que mucha gente dice el seguro, la verdad que, o sea, supieran lo que es que uno, la enseñanza para el emprendedor, párate y vamos de nuevo, porque tú puedes. Es cosa de creerse el cuento. Y siempre hay gente que está dispuesta a apoyar, a dar consejos dentro de lo que uno puede darse. Uno no tiene la bolita de cristal, pero sí tiene emprendedores así como la Mercy, que hablaste tú antes. Yo la conocí vendiendo cubos, hoy día tiene varios locales y me ha acompañado en todos los locales, ¿eh? Incluso en Machalí. Y en este proyecto nuevo que vamos con una clínica, la primera en Machalí, que es maravilloso, que ahí hay unos socios nuevos, que Rodrigo Van Veiga, que él partió con este día en Machalí, Pedro Gempel y Juan Pablo Poblete, más nuestra familia, vamos de nuevo para allá. Y dentro de los emprendedores está la señora Mercy también metida. Siempre O sea, innovando. Es que es bonito ver crecer. Así como Mercy, hay varias personas que te podrían nombrar, Matías Pozo, que uno no se acuerda. Me dice, tú me diste la primera oportunidad acá. Yo de un gran empresario de eventos y de varias cosas más. Alejandro Toro en las cafeterías, hoy día tiene su fábrica de helado. Y te podría nombrar todo esto, que uno lo vio partir con un kiosco y hoy día son grandes empresarios de la región. Entonces es bonito. Ser parte de cada uno de ellos y sus historias. Gracias por habernos acompañado. Nos han tocado varios en modo podcast que sentimos que nos falta el tiempo. Así que quizás más adelante te vamos a volver a invitar para hablar de esos temas que se quedaron ahí en el tintero y poderlos retomar. Algo más personal, conocer un poco más de la historia más de tu familia. Sí. Y ahí vamos a dejar la invitación. Sí, lo único que te quiero agregar es darle las gracias a mis hermanos que están en la sociedad conmigo, de tener la confianza en mí, de mis locuras y mis ideas. Nunca se me han opuesto algo que le he dicho vamos y me han aganchado a ir. Y así mis socios también. Muchas gracias por habernos Gracias. acompañado. Gracias a ti por la Le oportunidad. damos un aplauso a José Manuel Martínez, Ay, un más aplauso. conocido como el Cuti Martínez para todo el mundo. Recuerden que si te topaste en modo podcast como a la mitad o cuando estaba terminando y lo quieres ver completo, nos puedes ver en todas las plataformas digitales de Modo Emprendedor, también en Spotify, o si ya estás acostumbrado a vernos en Sexta Visión, en nuestra casa televisiva, recuerda que puedes vernos varias veces en la semana y también a nivel nacional por Mundo Emprendedor del Cable Mundo, donde ellos tienen un canal especializado en emprendimiento e innovación. Nos vemos la próxima semana con otra historia tan interesante como esta. Hasta luego. Hasta luego.